Bienvenidos de nuevo a RG Tutoriales, me llamo Rubén y hoy vamos a aprender cómo crear una cámara en After Effects y cómo configurar una serie de movimientos que os he preparado de ejemplo. El primer movimiento que os he preparado, una panorámica horizontal, y como veis, este sería el resultado. También hemos creado un ejemplo de panorámica vertical, otro de un traveling horizontal, un traveling vertical, cómo hacer un zoom desde la cámara de After Effects, o incluso podríamos hacer un efecto que hubiésemos generado nosotros mismos. Por ejemplo, en este caso hemos hecho este. Como veis, la cámara tiene un poquito de giro y de nuevo se sigue alejando. Pues bien, vamos a empezar creando una nueva composición. Vamos a llamarla panorámica horizontal 3. Y lo primero que vamos a hacer es crear una cámara. Para crear una cámara en After Effects vamos a desplazarnos hasta la ventana de capa, haremos clic en nuevo y seleccionaremos cámara. Como veis, se abre un cuadro de diálogo donde tenemos una serie de configuraciones. No vamos a explicar todas en este tutorial, simplemente vamos a explicar unas cuantas. Lo primero que encontramos es la opción del tipo de cámara. Podemos elegir una cámara de 2 nodos o elegir una cámara de un solo nodo. La diferencia entre ambas configuraciones es que con la cámara de 2 nodos contaríamos con una propiedad añadida, que sería la propiedad del punto de interés, y en la cámara de un nodo no la tendríamos. Yo os recomiendo que si estáis empezando en After Effects, empecéis utilizando las cámaras de un solo nodo. De todas formas, en este tutorial también vamos a aprender cómo configurar la cámara de 2 nodos. Vamos a empezar con el tipo de cámara de un nodo, y la siguiente propiedad que podemos configurar es el nombre de nuestra cámara. En este caso vamos a dejarla en cámara 1 y la siguiente propiedad que nos encontramos es la de ajuste preestablecido. Podemos elegir entre una serie de ajustes predeterminados que corresponden a tamaños de película y esto nos irá configurando el resto de parámetros que veis en esta ventana de aquí. Para este ejercicio vamos a dejar el ajuste en 35 milímetros y vamos a hacer clic en aceptar. After Effects nos lanza un aviso de que la cámara y luces no afectan a las capas 2D y que tendremos que crear una capa 3D para que la configuración que hagamos en nuestra cámara haga algún efecto en nuestra composición. Para ello lo que vamos a hacer ahora es importar un archivo que nosotros lo tenemos aquí ya en nuestro panel de composición. En nuestro caso es un skyline de una ciudad. Y lo siguiente que tendríamos que hacer, una vez hemos cargado nuestro archivo en nuestra línea de tiempo, sería activar el definidor de capa 3D. Una vez tenemos nuestra cámara creada y nuestro material de archivo definido como una capa en 3D, vamos a crear ya el movimiento de panorámica en nuestra cámara de un solo nodo. Para ello vamos a desplegar las propiedades de la cámara, vamos a desplegar las opciones de transformar y como veis nos encontramos con una serie de propiedades que podemos configurar. Para crear un movimiento de panorámica lo que tendríamos que hacer es configurar la rotación en el eje Y. Como veis, si damos valor, lo que conseguimos es obtener ese movimiento de panorámica. Con lo cual vamos a definir un valor Y inicial en -26, activamos el cronómetro para generar un fotograma clave al principio, nos desplazamos hasta el final de la línea de tiempo y vamos a dar un valor positivo al eje de las Y para ir hasta el otro lado de nuestra imagen. Como veis, antes de que salga el borde, cortamos justo aquí. Y si previsualizamos, veis cómo hemos conseguido ese movimiento de panorámica horizontal que estábamos buscando. Como veis, hemos conseguido este efecto sin la necesidad de crear ninguna animación en la capa de nuestro skyline. El siguiente movimiento que vamos a ver es el de una panorámica vertical. Para ello lo que vamos a hacer es desplazarnos al panel de proyecto, localizar la composición de panorámica 3, sería esta, y lo que vamos a hacer es duplicarla. Vamos a hacer comando D o control D según estemos en Mac o Windows y como veis hemos duplicado nuestra composición. Vamos a renombrarla y vamos a llamarla panorámica vertical 3. Vamos a hacer doble clic y de esta forma lo que conseguimos es duplicar una nueva composición de forma que ya tenemos todo cargado en nuestra línea de tiempo y lo único que tenemos que hacer para generar el efecto de panorámica vertical sería restablecer los valores de nuestra cámara,
como veis, vuelve al estado inicial. Vamos a desactivar el cronómetro de la propiedad de rotación Y, de forma que ya no haya ningún tipo de animación. Y en este caso lo que vamos a animar es la propiedad de rotación en el eje de las X. Vamos a darle valor hasta que veamos el borde inferior de nuestra imagen. Como veis sería hasta aquí. Hacemos clic en el cronómetro, nos desplazamos hasta el final de nuestra línea de tiempo y vamos a darle valores ahora de forma que veamos el borde superior de nuestra imagen. Justo aquí. Y si previsualizamos, veis cómo hemos obtenido ese movimiento de panorámica vertical. El siguiente movimiento que vamos a aprender a generar es el movimiento de un travelling horizontal. De nuevo, como hemos hecho antes, vamos a desplazarnos al panel de proyecto, vamos a localizar nuestra composición en el panel de proyecto, vamos a duplicarla y de nuevo la vamos a renombrar. Vamos a llamarla Travelling Horizontal 3. Hacemos doble clic y como veis ya tenemos cargada nuestra nueva composición. De nuevo vamos a situarnos al principio de la línea de tiempo, vamos a restablecer las opciones de la cámara, vamos a deshabilitar la propiedad de rotación para eliminar todos los fotogramas clave y como veis ya no tendríamos ninguna animación. Habríamos devuelto nuestra composición al estado inicial. Para generar un movimiento de travelling horizontal en nuestra cámara de un solo nodo, como veis en este caso, cuando hemos duplicado, nuestra cámara por alguna razón ya no es de un solo nodo, como veis aparece el punto de interés, de forma que si queremos que la cámara sea de un solo nodo, lo que haremos es doble clic sobre la cámara y como veis en el tipo de cámara vamos a decirle de nuevo que sea una cámara de un solo nodo. Hacemos clic en aceptar y como veis desaparece la propiedad de punto de interés. Ahora ya, habiendo configurado nuestra cámara correctamente en el tipo de cámara de un solo nodo, vamos a empezar a generar el movimiento de travelling. Para ello vamos a desplazarnos hasta el borde izquierdo de nuestra imagen, desde la propiedad de posición. Nos vamos desplazando hasta llegar al borde izquierdo. Como veis está apareciendo aquí, vamos a ajustarlo un poco más al borde. Justo aquí sería perfecto. Hacemos clic en el cronómetro de posición para definir un primer fotograma clave, nos desplazamos al final de la línea de tiempo y nos desplazamos ahora hasta el borde derecho de nuestra imagen. Una cosa así estaría genial. Y si previsualizamos, veis cómo hemos conseguido ese efecto de travelling horizontal que estábamos buscando. Lo siguiente que vamos a hacer es como crear un travelling, pero en este caso un travelling vertical. Para ello, de nuevo, vamos a desplazarnos al panel de proyecto, vamos a duplicar la composición en la que estábamos trabajando, en este caso Travelling Horizontal 3, duplicamos, vamos a renombrarla, Travelling Vertical 3, hacemos doble clic y como hemos hecho en los otros casos, vamos a desplazarnos hasta el primer fotograma clave, vamos a restaurar los valores de la cámara, vamos a deshabilitar las opciones de posición. Y en este caso, para conseguir nuestro movimiento de travelling vertical, lo que queremos es desplazarnos a través del eje Y. Como veis, al igual que nos ha sucedido antes, al duplicar nuestra composición, la cámara se ha configurado de nuevo en una cámara con dos nodos, así que de nuevo tendríamos que modificarla y decirle que sea una cámara de un solo nodo. Vamos a hacer clic en aceptar y como veis ya ha desaparecido la propiedad de punto de interés que nos aparecía antes, de modo que ya podríamos generar el movimiento de travelling vertical. Para ello vamos a desplazarnos hasta el borde inferior de la imagen. Una cosa aquí sería genial. Hacemos clic en el cronómetro de posición y nos desplazamos hasta el final de la línea de tiempo para desplazarnos sobre el eje Y hasta el borde superior de nuestra imagen. Hasta aquí, como veis, el borde sería ese y hasta aquí sería perfecto. Vamos a previsualizar para que veáis cómo ha quedado el resultado. Y como veis, este sería el resultado que hemos conseguido. El siguiente movimiento que vamos a crear es el de zoom. Vamos a crear una nueva composición. Vamos a llamarla zoom. En mi caso voy a llamarla zoom 2, porque ya tengo una creada. Vamos a hacer clic en aceptar.
Y de nuevo, para que veáis el proceso, vamos a empezar creando una nueva cámara. Le decimos que sea una cámara de un solo nodo. Vamos a llamarle cámara principal, para que veáis que podemos cambiarle el nombre. El ajuste de 35 milímetros. Hacemos clic en aceptar. Vamos a importar de nuevo nuestro material de archivo. Lo definimos como una capa 3D. Es muy importante que definamos nuestra capa en 3D, si no la configuración que hagamos en nuestra cámara no va a surtir efecto en nuestra composición. Y lo que vamos a hacer es de nuevo desplegar las propiedades de posición de nuestra cámara, hacer clic en el cronómetro y nos vamos a desplazar hasta el final de la composición. Y para crear el efecto de zoom, lo que vamos a hacer es desplazarnos a través del eje Z de nuestra posición. Como veis, ahí estaría genial. Y lo que vamos a hacer ahora es previsualizar para que veáis qué bien nos ha quedado nuestro efecto. Y como veis, ya tenemos el efecto de zoom generado. El último ejemplo que vamos a realizar con las cámaras de un solo nodo va a ser el siguiente. Para ello vamos a crear una nueva composición, vamos a llamarla ejemplo, hacemos clic en aceptar, vamos a crear una nueva cámara, para ello vamos a ir a capa, nuevo, cámara, cámara de un solo nodo, hacemos clic en aceptar, importamos nuestro material de archivo, lo definimos como un material de archivo 3D y vamos a animar varias propiedades para que veáis cómo sería el resultado. Para ello lo que vamos a hacer es definir un primer fotograma clave al principio de la línea de tiempo y nos desplazamos hasta el final para generar un nuevo fotograma clave, pero en este caso nos vamos a alejar en el eje Z. Como veis, hasta aquí es lo mismo que hayamos conseguido antes, pero vamos a añadir un giro completo antes de llegar al final de la composición. Para ello vamos a desplegar también las propiedades de rotación, vamos a definir un ángulo en el eje Z, por ejemplo de 17, hacemos clic en el cronómetro, nos desplazamos por ejemplo 3 segundos en nuestra línea de tiempo y devolvemos de nuevo el valor a 0. Vamos a previsualizar y veréis el resultado que hemos conseguido. Como veis, este es uno de los resultados que podríais configurar a partir de los ejemplos que hemos estado viendo. Y hasta aquí todo lo que vamos a ver con la configuración de cámaras de un solo nodo. Ahora lo que vamos a ver es cómo crear estos mismos movimientos, pero con una cámara que tuviese dos nodos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a cerrar todos estos paneles que veis aquí, para dejar un poquito de espacio. Como decía, lo que vamos a hacer ahora es realizar los mismos movimientos que hemos hecho con una cámara de un nodo, pero en este caso con la configuración de cámara de dos nodos. Para ello vamos a crear una nueva composición y vamos a llamarla panorámica horizontal, en mi caso sería la 4. Y lo primero que vamos a hacer es importar nuestro material de archivo, definirlo como una capa 3D y también vamos a crear una cámara. En este caso vamos a cambiar la cámara de un nodo por la cámara de dos nodos. Como veis, en apariencia aquí no cambia nada, pero vais a ver cómo si desplegamos las propiedades ahora de nuestra cámara, en la opción de transformar, tenemos una propiedad más que es la de punto de interés. Con las cámaras de un nodo, si queríamos hacer un efecto de panorámica, podíamos directamente hacerlo desde la rotación Y, al igual que podemos hacer con una cámara de dos nodos. Pero una cámara de dos nodos también nos permite realizar este mismo movimiento si animamos el parámetro de punto de interés. Para que lo veáis, vamos a desplazar el punto de interés hacia la izquierda, buscando el borde izquierdo de la imagen, generamos un fotograma clave en el punto de interés y nos desplazamos hasta el final de la composición para buscar el borde derecho de nuestra imagen. Y como veis, el resultado es el mismo que el que hemos conseguido con la cámara de un nodo animando la propiedad de rotación en el eje Y, pero en este caso lo hemos conseguido animando el parámetro de punto de interés con la configuración de cámara de dos nodos. Vamos a duplicar esta composición en el panel de proyecto, para ello vamos a buscarla, la tenemos aquí,
y la vamos a duplicar para generar el efecto de panorámica vertical. En este caso, con la cámara de 2 nodos. Vamos a hacer clic para abrirla, nos desplazamos hasta el principio de la línea de tiempo, restauramos las propiedades de la cámara, desactivamos los fotogramas clave de punto de interés, y para generar este movimiento, al igual que hemos hecho en el movimiento de panorámica horizontal, vamos a utilizar la propiedad de punto de interés. Para ello nos vamos a desplazar hacia abajo en el eje de la X, buscando el borde inferior de nuestra imagen. Ahí lo tendríamos. Generamos un fotograma clave y nos desplazamos hasta el final de la línea de tiempo, buscando en este caso el borde superior. Ahí lo tenemos. Y de la misma forma hemos conseguido un movimiento de panorámica vertical animando la propiedad de punto de interés con una cámara de 2 nodos. Con esta configuración de cámara también podríamos haber creado el movimiento como hemos hecho con la cámara de un nodo, es decir, a través de la propiedad de rotación en el eje Y. Pero quería enseñaros otra forma de hacerlo si preferís trabajar con cámaras de 2 nodos. Lo siguiente que vamos a generar es el movimiento de traveling horizontal y es en este caso donde vais a ver la diferencia de utilizar una cámara de 2 nodos y utilizar una cámara de un solo nodo. Para ello vamos a generar una nueva composición y así practicamos. Vamos a llamarla Traveling Horizontal 4. Generamos nuestra cámara de 2 nodos, hacemos clic en aceptar e importamos nuestro material de archivo definiéndolo como capa 3D. Vamos a desplegar las propiedades de la cámara. Y si os acordáis, en el ejemplo que hemos hecho antes de la cámara de un solo nodo, para generar el efecto de traveling era suficiente con animar la propiedad de posición. Si únicamente animamos esta propiedad con una cámara de 2 nodos, lo que conseguimos es este resultado de aquí. Como veis, aquí no estamos generando ningún tipo de traveling. Y lo que tendríamos que hacer para conseguir el mismo efecto de traveling que hemos conseguido con el ejemplo de la cámara de un solo nodo, sería animar el punto de interés y la propiedad de posición al mismo tiempo. Para ello lo que podríamos hacer es utilizar una de las herramientas que tenemos en el panel de herramientas referentes a la cámara. En este caso sería esta herramienta de aquí, como veis se llama herramienta de rastrear cámara XY, y lo que vamos a hacer es desplazarnos en los ejes X o Y de nuestra cámara. Para utilizarla pinchamos por ejemplo en el centro de la imagen y arrastramos pulsando la tecla Shift para que el movimiento se mantenga lineal en uno de los dos ejes. En este caso nos estamos moviendo a través del eje Y. Vamos a buscar el borde de la imagen y como veis, ambas propiedades se están moviendo de forma simultánea, tanto en el eje X como en nuestro eje Y. Vamos a activar los cronómetros de ambas propiedades para generar fotogramas clave y nos desplazamos al final de nuestra línea de tiempo y vamos a hacer lo mismo pero buscando el borde derecho de nuestra imagen. Hacemos clic en el centro de la imagen, arrastramos y pulsando Shift nos desplazamos únicamente en el eje Y. Ahí tendríamos el borde, soltamos y lo que hemos conseguido animando estas dos propiedades es conseguir ese movimiento de traveling con una cámara de 2 nodos. Si quisiésemos que el movimiento fuese de un traveling vertical, lo que tendríamos que hacer es restaurar las opciones de la cámara, desactivar los cronómetros de punto de interés y posición, y de nuevo con la herramienta de rastrear cámara en la posición XY, vamos a desplazarnos hasta obtener el borde inferior de nuestra imagen. Vamos a activar los cronómetros de punto de interés y posición, y vamos a desplazarnos hasta el final de nuestra línea de tiempo. Vamos a buscar ahora el borde superior de nuestra imagen. Ahí sería perfecto. Y si previsualizamos, veis cómo también hemos conseguido, de la misma forma, conseguir el movimiento de un traveling vertical.